El asalto, preparado cuidadosa y clandestinamente entre las frescuras y nubes rasantes del crucero, tuvo como finalidades inmediatas golpear a la tiranía del gobierno de Anastasio Somoza, liberar a varios prisioneros destacados del FSLN, obligar al somocismo a publicar comunicados o partes de guerra del Frente Sandinista y obtener $5 millones de rescate por los rehenes capturados. El comando Juan José Quesada fue integrado por Eduardo Contreras Escobar, comandante 0. Germán Pomares Ordóñez, Joaquín Cuadra Lacayo, Hugo Torres, Javier Carrión, Roger Deschón Argüello, Leticia Herrera, Olga Avilés, Eleonora Rocha, Omar Ayesleven Acevedo, Hilario Sánchez, Juan Antonio Ríos y Félix Pedro Picado. Los presos liberados fueron José Benito Escobar Pérez, Daniel Ortega Saavedra, Lenín Serna Juárez, Carlos Guadamuz Portillo, Julián Roque Cuadra, Óscar Turcios Benavides, Ali Rivas Vallecillo y Jacinto Suárez Espinosa. En la lista estaba incluido René Núñez Telles, pero el negociador, cardenal Miguel Obando y Bravo, no lo incluyó en la lista. El jefe político y militar del comando Juan José Quesada era Eduardo Contreras, Marcos o comandante 0. Y los jefes de escuadra eran Joaquín Cuadra Lacayo, Hugo Torres y Germán Pomares Ordóñez. Eduardo Contreras Escobar y Germán Pomares Ordóñez eran ya miembros de la Dirección Nacional Histórica del FSLN. El jefe de entrenamiento del comando fue el comandante Tomás Borge Martínez, miembro fundador de la Dirección Nacional del FSLN, quien relata que los entrenamientos duraron casi 3 meses en una casona de las nubes en el crucero, situado a casi 1000 metros de altura al sur de Managua. La Casa de las Nubes fue alquilada por doña Julia Pasos, viuda de González, al supuesto matrimonio integrado por Charlotte Baltodano Egner y Leonel Espinosa, militantes del FSLN. Los entrenamientos del comando Juan José Quesada eran integrales. Arme y desarme de todo tipo de armas, sin verlas y en lo oscuro, inclusive identificándolas con solo tocarlas, entrenamiento físico agotador todo el día, tácticas militares, sobre cómo apoderarse de rehenes, cómo efectuar el asalto en la práctica, cómo desarmar a los enemigos, cómo parapetarse con la rapidez de una bala, capacidad de negociación, conocimiento claro y pleno de los enemigos y el convencimiento de que todo era patria libre o morir. Sin embargo, el 27 de diciembre de 1974, temprano, Germán Pomares brincaba de alegría después de escuchar un anuncio de Laszlo Pataki, periodista quien divulgaba con afán placentero en su noticiero radial El Clarín todo aquello de notas sociales relacionadas con fiestas de cumpleaños, bodas, bautizos, tenidas entre las familias de los somocistas. El anuncio indicaba que esa noche del 27 habría una fiesta en la casa de José María Chema Castillo Quant, dedicada al embajador yanqui, Turner Shelton. Entró a funcionar todo el operativo político-militar del FSLN. Salieron de la Casa de las Nubes en vehículos conducidos por Álvaro Baltodano y Mario Cardenal. La orden era disparar contra todo lo que se moviera al llegar frente a las puertas de la casa de Chema Castillo Quant. Hubo un incidente, precisamente en la entrada, cuando uno de los sicarios del régimen somocista les empezó a disparar desde la acera de enfrente. Germán Pomares, auxiliado por Joaquín Cuadra Lacayo, lo neutralizó a tiros, y con la velocidad felina aprendida en los entrenamientos, cruzaron la calle hacia la puerta de la casa. Según un relato escrito por el periodista Pablo Emilio Barreto, al llegar el comando a la casa de Chema Castillo, Germán Pomares dijo: "La cagamos. Aquí no hay nadie que valga la pena. Lo que veo es un montón de mujeres". Rápidamente el jefe del comando Eduardo Contreras le respondió lo siguiente: "Si están las mujeres, deben estar los maridos. Hay que buscarlos". Revisaron los roperos y encontraron un arsenal, porque Chema Castillo Quant era coleccionista de armas y, de un solo golpe, cada guerrillero del comando quedaba dueño de 3 equipos militares, con reservas abundantes de parques o balas para cada uno. El comandante Tomás Borge Martínez, en su libro La paciente impaciencia, relata: "Se produjo el segundo tiroteo. El enfrentamiento fue con la escuadra de Hugo Torres, que cubría la cocina y el garaje. Una patrulla de la Guardia Nacional, que se aproximaba con lentitud, como olfateando el peligro, fue recibida por una lluvia de disparos. Algunos cayeron y otros abandonaron el vehículo y huyeron. Se pasó de la ofensiva a la defensiva táctica, tal como se había previsto.
El enemigo trató de abrir la puerta del patio, hizo un boquete y desde ahí disparó a ciegas. Germán Pomares y Joaquín Cuadra accionaron las armas y algunos guardias fueron heridos o se retiraron. Chema Castillo ofreció resistencia y murió fulminado por varios disparos. El hecho se le ocultó a los invitados. Se le pidió a la hija menor de Castillo que saliera con un pañuelo blanco, y a las otras mujeres que gritaran. Eso detuvo el fuego enemigo. Sigue el relato del comandante Borge. Cubrime, dijo Germán Pomares, el danto a Joaquín Cuadra, en voz baja, cuando ya amanecía el 28 de diciembre. Los pies del danto se movieron con el sigilo de un bailarín. Al otro lado, temblando estaban los peces gordos. Alejandro Montiel Argüello, el canciller. Danilo Lacayo, gerente de la ESO. El famoso Chatolán, exministro del Distrito Nacional. Iván Osorio Petersi, especialmente, Guillermo Sevilla Sacasa, el cuñado de Somoza de Baile. Con rehenes de esa calidad en mano, los integrantes del comando Juan José Quesada ya estaban seguros del éxito completo del operativo político y militar. Solo Guillermo Sevilla Sacasa vale los $5 millones, comentaba entre brinquitos Germán Pomares Ordóñez. Inicialmente, se pedían $5 millones, la liberación de los presos políticos, la difusión de 2 comunicados del FSLN en diarios nacionales, en noticieros radiales y televisivos, mientras la mediación la hacía el entonces obispo Monseñor Miguel Obando Bravo. Somoza de Baile estaba en Guatemala, de donde retornó rápidamente. Al darse cuenta de la contundencia militar del comando Juan José Quesada, a Somoza de Baile no le quedó más remedio que aceptar las condiciones, solo que variando la cifra de $5 millones a $1 millón. Uno de los comunicados lo redactó el comandante Tomás Borge Martínez en una finca de la carretera vieja a León, mientras el otro fue escrito y remitido a Managua por el comandante Henry Modesto Ruiz Hernández. Una vez cumplidas las demandas del comando, jefeado por el comandante Cero, Eduardo Contreras Escobar, cada uno de los integrantes del comando salió con un rehén a subirse al autobús, para viajar al aeropuerto Las Mercedes Hoy Sandino, donde los esperaba un avión de la NICA, línea aérea de Somoza de Baile, para viajar a La Habana, Cuba, donde los esperaba el jefe de la revolución sandinista, Carlos Fonseca Amador. Durante el trayecto por la carretera norte, el comando Juan José Quesada desplegó banderas del FSLN, mientras varios miles de personas se apostaron a la orilla de la pista para decirles: adiós, hasta la victoria, siempre pronto nos veremos en las calles de Managua. De esta forma, mediante esta operación militar y política, espectaculares, el FSLN rompe el llamado periodo de acumulación de fuerzas en silencio y pasa a la ofensiva política y militar en todo el país, según definiciones del jefe de la Revolución Popular Sandinista, comandante Carlos Fonseca Amador. Por su parte, el dictador Anastasio Somoza de Baile impuso la ley marcial, estado de sitio, toque de queda, censura de prensa, especialmente contra el diario La Prensa, y ordena el cierre de numerosos noticieros radiales y televisivos, y desata descaradamente espionaje en contra de los más conocidos periodistas opositores del país. Los coroneles y generales de la Guardia Somocista durante unos 3 meses se presentaron todos los días a los medios de comunicación masivos para censurarles los materiales periodísticos, antes de publicarlos, e impedían la publicación de todo aquello que hablara en favor del FSLN, de manifestaciones callejeras, de causas populares, y especialmente de denuncias por la represión sangrienta del somocismo genocida. Al mismo tiempo, la Guardia Nacional, los agentes de la Oficina de Seguridad, los 12.000 jueces de Mesta, los orejas de estos organismos represivos y miembros de Ambrox, guardias retirados, y de la Mano Blanca escuadrones de la muerte, iniciaron una represión masiva en todo el país, la cual incluyó el establecimiento de una corte militar para juzgar a centenares de sandinistas y sospechosos, los cuales fueron condenados a 150 años, 100 años, 50 años de cárcel por andar metidos en los intentos de derrocar al somocismo.
Esta represión incluyó centenares de desapariciones forzadas, decenas de asesinatos, miles de jóvenes capturados en colegios, en las calles y en sus casas, y aparecían hombres y mujeres asesinados en la Cuesta del Plomo, en las cercanías del Teatro Popular Rubén Darío, por la Escuela de Arte, en el Cerro de Rota en León, etc. Esta operación militar y política del FSLN guerrillero inició una descomposición acelerada del régimen genocida somocista, cuyo derrumbe definitivo también fue acelerado porque el Frente Sandinista ya no paró en su ofensiva militar hasta culminar con el derrocamiento definitivo del 19 de julio de 1979. Seguidamente reproducimos declaraciones de uno de los prisioneros que fueron liberados durante la acción y otros miembros que tuvo el comando sandinista Juan José Quesada. Sometido a una situación compleja. Por un lado teníamos la situación de la lucha en la montaña y teníamos la necesidad de seguir avanzando en términos más fuertes, y eso es lo que logró el 27 de diciembre, pues. Un acto extraordinario del Frente Sandinista de Liberación Nacional. De ahí para acá y de ahí para atrás, la bandera rojinegra nunca ha dejado de ondear, ¿verdad?, como una señal de un futuro promisorio, no para los que vivieron en aquel momento, sino para el futuro de niños sonrientes, de ojos brillantes, como diría nuestro extraordinario compañero, el comandante Borges, de calles luminosas, de avenidas y de parques donde los niños se recrean para el futuro. Atrás deberá ir quedando la oscuridad de la noche, la oscuridad del somocismo, y los rescoldos de eso cada día serán menos. Sabíamos que estábamos en manos del enemigo y que el enemigo podía recurrir a cualquier cosa cualquier cosa era posible, ¿verdad? De tal manera pues que fueron momentos de mucha tensión, pero incluso cuando nosotros salimos de la cárcel Modelo, no supimos nada hasta que llegamos al aeropuerto. Es decir, en una operación que no era complicada para el enemigo, porque la Modelo de Tipitapa al aeropuerto de un paso. Fue una cosa indescriptible cuando nos encontramos con los compañeros del comando, ¿verdad?, con los compañeros que habían retomado las banderas nuestras, ¿verdad?, y estaban ahí presentes. Y sobre todo había un profundo sentimiento, ¿verdad?, de que la lucha continuaba, que la lucha seguía, ¿verdad?, que nunca habíamos perdido la fe de que eso iba a ser así. Cuando hablamos de la tierra prometida no estamos hablando de cosas, estamos hablando de pasos que se van logrando. La tierra prometida son estas posibilidades que nos da la idea de construir un futuro más. Esa es la tierra prometida. La tierra prometida no es una retórica, es el avance de nuevos espacios, ¿ya?, donde necesariamente se crearán otras posibilidades. Esa es la tierra prometida. En el marco de esos objetivos, mi participación dentro del comando Juan José Quesada tuvo que ver con una etapa de entrenamiento y con una etapa de participación activa a la hora del asalto, ¿verdad?, que fue un asalto armado a la casa de Chema Castillo y que resultó exitoso. Mi participación fue como soldado de fila, bien dicho por Eduardo Contreras y bien asumido por mí, a 40 años de la acción. Entonces la fortaleza, la dimensión histórica de la acción del comando Juan José Quesada, perpetrada en el asalto de la casa de Chema Castillo, Juan, está por el hecho de su éxito, por el hecho de su impacto y por el hecho de que liberamos
a esas personalidades, entre ellas el comandante Daniel Ortega Saavedra. Se dio a conocer al pueblo de Nicaragua que el Frente Sandinista, aparte de lo que el pueblo ya conocía, era una organización fuerte, exitosa, capaz de llevar al triunfo en la lucha contra Somoza, que se perpetró 5 años después, ¿verdad? Entonces fue como el preámbulo, fue como el preámbulo al triunfo de la revolución. Se miraba la gente queriendo seguir, los que se dieron cuenta. Fue algo impresionante. A mí me dejó inmediatamente, como te digo, satisfecha pues de ver la reacción del pueblo. ¿Verdad? Una reacción emotiva y a la vez de invitación pues a participar. Por supuesto que eso implicó después las operaciones que desencadenó el somocismo, pero así son las guerras y así es que se ganan las guerras y las luchas están dadas. Se hace difícil, pero el pueblo se enardece. Yo lo que te quiero decir que es la Nicaragua que nosotros soñábamos en la medida que seguimos luchando por las causas justas, ¿verdad? Y lo es porque esta acción abrió brecha de participación democrática en un país que tenía por costumbre el ejercicio de la guerra y el dominio exclusivamente militar a través de Somoza. Participantes sobrevivientes del comando Juan José Quesada. Y después de 40 años de ese hecho tan histórico, creo que es un elemento relevante en la historia moderna, ya que inicia una nueva etapa, digámoslo, ofensiva de parte del Frente Sandinista, que es del 67, con Pancasán, las capturas de la resistencia urbana, entre ellos el comandante Daniel, pues entró en una etapa de trabajar sin mucha bulla, como se dice, en silencio. El pueblo nicaragüense que compartió esta victoria sandinista en este operativo se manifestó con alegría en las calles, saludando cuando íbamos de la casa de José María al aeropuerto. No estoy tan seguro que en ese año ya sintiéramos la libertad por sí. O sea, nosotros estábamos mentalmente preparados para una guerra cruenta, donde el promedio de vida de los guerrilleros era muy corto. En aquellos entonces en la ciudad eran 6 meses, 7 meses, y en la montaña pues habíamos tenido reveses desde el punto de vista táctico-militar, no político, como Raití y Pancasán. De tal forma que tal vez no se experimentaba el sentimiento de victoria, pero sí se experimentó un escalón superior de este sandinismo que con Julio, con Leonel, demostraron el valor de un hombre solo contra una cantidad de guardias, tanquetas y todo lo demás. O sea que lo que el Frente desarrolló en los 60, impregnó a la conciencia popular, fue bastante estimulado a partir del 27 de diciembre. La decisión que tomó la dirección de hacer acciones ofensivas. Nosotros habíamos propuesto, yo estaba en el Regional del León, habíamos propuesto un par de acciones militares que no habían sido aceptadas dentro de esta visión que tenía la dirección, y de suerte yo caí pues al comando Juan José Quesada, que nos entrenamos en las nubes con un régimen de entrenamiento que decía Omar, sobre todo, que no había actividad armada en nuestra experiencia que no hubiese una resistencia armada. O sea que nos estábamos preparando para lo peor, que era resistencia personal adentro o resistencia a través de la toma de la guardia de la casa. O sea, ese era un punto sin retorno. Entrábamos y nos salíamos. Acordémonos que la dictadura de Somoza nace con una sangrienta represión. Mata el Estado Mayor, no solamente sandino, su Estado Mayor, y masacra a los sandinistas en Huihuilí, que era su municipio donde estaban asentados.
Y esa represión continúa por muchos años y a partir de eso se desarrollan decenas de movimientos armados contra Somoza de toda la ideología, de comunistas, socialistas, demócratas, exguardias, liberales, de todo. Y esto culmina en una alianza y una fundación del Frente Sandinista. Aquí lo importante es que el proceso, digamos, en Nicaragua tiene una cosa única. Primero, una dictadura la más sangrienta y más larga de la historia de América Latina. Segundo, una revolución armada triunfante que, si no metemos las subsiguientes cosas que se han dado pues, en otros países, fue la última, que con las armas llegó al poder. Ya Guatemala, El Salvador hicieron negociaciones de paz, de tal forma que en este sentido el sandinismo logró un proceso histórico, tomar el poder. Si no, hubiéramos llegado a una negociación que lo que se estaba dando con auspicios de Estados Unidos, que quería un Estado Mayor conjunto de la Guardia con la guerrilla sandinista. Pero ya era muy tarde para el somocismo y la Guardia se derrumbó. Y eso pues evitó estar desarrollando una mezcla de tropas y de oficiales que no iba por buen camino, porque en este sentido eran muy pocos los militares que podrían haber estado limpios en aquel entonces. La presión había sido tan fuerte que no teníamos casas de seguridad. Entonces hubo momentos en que tuvimos que dormir bajo de un puente o trasladarnos por último a León, donde se inició el trabajo de crecimiento que se llamó de la etapa en silencio de acumulación de fuerza. En este periodo se amplió el trabajo político a nivel nacional, pero se inició en León con base de los estudiantes de la universidad y luego fue creciendo hacia los diferentes sectores. Todo este periodo, hasta 1974, fue un fuerte trabajo político, militar, de creación de escuelas militares también, de preparación de los cuadros, y culminamos con el 1974, en que se planificó una acción de gran envergadura para romper el silencio en que se había estado trabajando. Se terminó las negociaciones, ¿no?, en la que pudimos lograr la libertad de los presos políticos y también se logró el tipo de avión que iba a trasladar a todos los componentes del comando y la garantía que se había solicitado para que tanto los presos políticos estuvieran en el avión como nosotros pudiéramos llegar hasta el final, porque podía haber en el camino cualquier acción para romper el éxito de esta acción. Y nosotros pudimos ver ya cuando íbamos para el aeropuerto cómo el pueblo nicaragüense se rompió el miedo, se tiró a las calles, seguía el bus donde iban los componentes del comando, iban los garantes de la acción. La gente se tiró a la calle ya sin miedo, ya podía expresarse lo que no había sucedido en otras acciones, pues, y eso significó un avance y una seguridad que nosotros habíamos elaborado en todo este tiempo. Yo considero que el mismo hecho que la gente se tiró a la calle era una demostración de que confiaban en la acción que se estaba realizando. Y la posterior actividad que se hizo de crecimiento, de participación masiva de la gente, de la organización, o sea que la gente no solamente se quedó en manifestarse, sino que se organizó en las filas del frente, creció la militancia dentro del frente. Y se pudieron hacer mayores acciones, como fue posteriormente la acción de Palacio,
después la insurrección de Masaya, y así poco a poco fue creciendo. Hemos apoyado todos los movimientos de liberación. En particular, nos dedicamos de cuerpo y alma al apoyo a la revolución nicaragüense, a la revolución sandinista. Imagínense ustedes el sentimiento tan profundo que siento yo, encontrarme aquí en casa de Jacinto, celebrando el 40 aniversario de esa gesta histórica. Y yo tuve el enorme privilegio, la suerte, tal vez, de recibir a los compañeros en Cuba, atenderlos. En esta casa, durante muchos años, nos hemos reunido comandos y prisioneros del Frente Sandinista de aquellos años a convivir y recordar, sin más objetivo que el objetivo humano de acercarnos y compartir. Este año, por tratarse del 40 aniversario, se ha planteado pues, hacer un acto más político, que es lo que estamos haciendo en este momento. Obviamente hay gente aquí que nosotros no vemos durante todo el año, entonces nos encontramos y conversamos ampliamente, somos amigos, somos compañeros, hay algunos que hasta fueron pareja. Humanamente para nosotros es un momento sumamente importante, ¿verdad? Independientemente de las valoraciones que tenemos de la lucha y que lo hemos hecho, el valor histórico el 27 de diciembre, este tiene un valor humano inmenso. Después de 40 años de esa gesta, que también fue otra guerra, ¿verdad?, en la lucha de liberación por tomar el poder, proclama, después de 40 años, que es necesario reorientar la lucha revolucionaria a través de otras formas, ¿verdad?, invitando a la paz, invitando al encuentro entre los nicaragüenses para avanzar en la construcción de un país digno, muy digno, sin perder nunca jamás la dignidad, sin perder nunca jamás el sentido de defensa, el sentido de soberanía, pero luchando por la construcción de la paz, reorientando esas formas de lucha. Nosotros venimos año con año aquí bajo la bondad y la receptividad de Mauro, como se conocía en la guerra a Jacinto. Nos venimos reuniendo en esta casa, en este patio, con la mayoría de los compañeros que están aquí ahorita y con otros que seguramente van a llegar más tarde o pasan. Y yo creo que es una forma como de reunirnos y volver a traer a la actualidad los pensamientos, las experiencias, toda esa cantidad de cosas que nos pasaron cuando nos encontramos con los compañeros que fueron rescatados hace efectivamente 40 años hoy por la noche. Yo creo que la lección, el mensaje, lo que hoy por hoy nos corresponde a los nicaragüenses es decir de que el Frente Sandinista, desde que surgió con la voluntad de triunfar, porque es la voluntad del pueblo. El Frente surge, viene, nace de ese pueblo que Somoza estaba oprimiendo, ese pueblo que la Guardia Nacional estaba oprimiendo. Y el mensaje que tenemos que hoy compartir tal vez sería de continuar luchando, de continuar cultivando todas esas posibilidades que nos da hoy por hoy, ya con el triunfo en la mano, como gobierno que somos hoy por hoy, como pueblo presidente que somos hoy por hoy. Uno de los hermanos que estaba ahí en esas ergástulas somocistas, en las cárceles, uno de los oprimidos que estaba en ese momento, que había sido golpeado, que había sido torturado, encarcelado injustamente, por solo pedir el derecho que todos los nicaragüenses tenemos de querer vivir en paz, de querer tener una sociedad que vaya en la ruta del desarrollo, por querer tener la libertad que todo ser humano requiere. Y eso fue motivo para encarcelarlo, para torturarlo, y hoy lo tenemos de presidente. Y ese es Daniel Ortega Saavedra, el dirigente, ese hombre que tenemos ahí hoy por hoy a la cabeza del Frente Sandinista, que fue en ese hecho uno de los hermanos rescatados.